cuatro evangelios canónicos, sin lugar a dudas, el personaje principal, el héroe del relato, podríamos decir, usando categorías de la literatura, es Jesucristo. Pero el segundo personaje en importancia en los cuatro evangelios es, sin lugar a dudas, Juan Bautista. Seguramente muchos me dirán, no, la bienaventurada Virgen María. No, Juan el Bautista es el otro personaje que tiene una importancia superlativa. Las relaciones entre Juan y Jesús son presentadas también en los cuatro evangelios, no siempre de la misma manera. Hoy quisiera brevemente hacer referencia al personaje Juan el Bautista según el Evangelio lucano. Porque así como Jesús es presentado desde distintas angulaturas, de acuerdo a cada uno de los evangelistas, que escriben con una teología propia y pensando en un auditorio concreto, también la figura de Juan tiene perspectivas, presentaciones distintas según cada uno de los cuatro evangelios. En los tres evangelios que no son el de Lucas, la figura de Juan aparece recién relacionada con el tema del bautismo y del bautismo de Jesús. En cambio, en Lucas, Juan comienza a aparecer en el capítulo 1 cuando se habla de la anunciación que el ángel Gabriel hace a Zacarías acerca de el nacimiento de su hijo, y la primera vez que se pronuncia el nombre de Juan está en boca del ángel: le pondrás por nombre Juan. Después ese nombre está en labios de Isabel, su madre, que dice: se llamará Juan. ¿Y cómo?, le preguntan. Nadie en tu familia se llama así. Entonces Zacarías, que estaba en silencio o mudo, escribe en una tablilla: su nombre es Juan. Juan entonces es presentado en su anunciación, en su nacimiento, en la puesta del nombre, en su circuncisión. Lo mismo que Jesús, y está relacionado con él. Isabel es parienta de María y por tanto Juan en Lucas es pariente de Jesús. Después va a aparecer Juan anunciando la necesidad de un bautismo de conversión. Y se va a presentar Jesús también para ser bautizado. Pero en Lucas no se dice que Juan lo bautice, simplemente se dice que Jesús también fue bautizado. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Era un tomar conciencia de la necesidad de prepararse para ese reino que se acercaba. Jesús ya hablaba del reino presente. El reino no solo se acercaba, el reino ya había llegado, el reino había irrumpido. Sus milagros eran signo de que ese reino de Dios se estaba haciendo camino en medio de la historia de los seres humanos. Juan entonces es puesto en relación con Jesús y se lo presenta como aquel que prepara los caminos, que allana los senderos, que favorece la aceptación del mensaje de Jesús con su mensaje previo. Hay un versículo en el capítulo 7, el versículo 28, en el Evangelio según San Lucas, en donde Jesús dice abiertamente: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Es decir, la grandeza de Juan precede, prepara la grandeza propia de todos los que formamos parte de este reino que ha irrumpido
con Jesús. Todos los que formamos parte de este reino evangélico, de buena noticia, de salvación universal, somos más grandes que el grandísimo Juan, que quedó en la esfera del Antiguo Testamento, que quedó preparando la venida del Señor. Qué interesante es cuando comparamos a ese Juan que vive en el desierto con el Jesús que recorre pueblos y ciudades, a ese Juan austero que solo comía langostas y miel silvestre, es decir, ninguna comida elaborada, con Jesús que era considerado un glotón y un bebedor, por no decir un comilón y un borracho, amigo de pecadores y prostitutas. Un Jesús que no hacía acepción de personas, un Jesús que en Lucas visita casas, come tanto con pecadores como con fariseos, con mujeres como Marta y María, como con varones como Simón el fariseo. Juan se mantenía alejado del contacto de los humanos. Jesús, en cambio, está cerca de todos, sobre todo de los que son considerados pecadores. Juan, desde el desierto, invita a la conversión. Jesús sale al encuentro de los que están marginados y les ofrece gratuitamente la salvación. Por eso encontramos a Jesús autoinvitándose a la casa de Zaqueo. Zaqueo, baja pronto, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y cuando llega a la casa dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y ante el ladrón que está crucificado junto a él y que no se convierte, simplemente se confía en Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. También le anuncia, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquellos que parecía que quedaban fuera de la invitación de Jesús a la salvación, aquellos que lo habían condenado, aquellos que lo habían entregado, aquellos incluso que lo habían matado, tienen un recuerdo especial en el Jesús de Lucas. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, esta figura de Juan que prepara el camino no llega ni de lejos a esa grandeza de salvación universal anunciada por Jesús. La salvación, para Juan, tenía que venir precedida por la conversión. Para Jesús la salvación es anterior a la conversión. Uno se convierte, uno cree para aceptar la gracia de la salvación. Qué lindo entonces es comparar a estos dos personajes, el Juan según Lucas, el Jesús según Lucas. Y qué bueno sería repensar en nuestro discipulado. ¿Seremos verdaderamente discípulos de Jesús? ¿O alguno más bien parece discípulo de Juan, que desde el desierto señala los pecados y pide conversión? Que el Señor nos conceda ser verdaderamente sus discípulos y poder decirle a muchas personas como Él, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No temas, hoy estarás conmigo en el paraíso.